La palabra al señor senador don Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones constitucionales. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador. Con su venia, señor presidente, reitero, presentamos una iniciativa para reformar los artículos 95, 96, 98, 99 y 101 de la Constitución para elegir por voto directo de los ciudadanos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los magistrados electorales de la Sala Superior de Justicia y regionales del Poder Judicial de la Federación. Voy a tratar de hacer una síntesis de una reforma que es de una enorme importancia. Principio fundamental de un Estado de Derecho es la división de poderes. Desde la Revolución Francesa y los derechos que de ahí derivan, el principio constitucional democrático estriba en la división de poderes. Frente a la monarquía y la dictadura y el poder de una sola persona, se establece desde entonces, 1789, la división de poderes. La división de poderes entraña, lo sabemos todos, la independencia de cada uno de ellos, de los demás, y la posibilidad de establecer lo que se llama en el constitucionalismo anglosajón checks and balances, o sea, control y equilibrio entre los poderes. Los controles y los contrapesos establecen principios fundamentales de democracia. Los métodos vigentes de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trastocan el principio de división de poderes, porque con ellos el presidente de la República, ya sea de manera directa los ministros de la Corte o indirecta los magistrados electorales, termina determinando en su beneficio la actuación del Poder Judicial en los asuntos fundamentales para el país. Los procedimientos de designación vigentes significan una concentración desmedida del poder público en las manos del presidente, que constituyen el inicio de la corrupción política existente en el país y la base de la oligarquía que gobierna a favor de los intereses del statu quo. Ahí está la esencia de la descomposición del sistema político en su conjunto. Si revisamos el método de designación previsto en el artículo 96 de la Constitución, observamos cómo el presidente de la República, liberamente confecciona los temas, nadie más puede intervenir en la designación de la terna, y si el Senado no resuelve entre los propuestos o rechaza las ternas, el presidente de la República termina definiendo entre los integrantes de la terna quién será el ministro de la Suprema Corte de Justicia. Este método condiciona la independencia de todo el Poder Judicial federal, porque el presidente escogerá, como ha ocurrido en México, para integrar las ternas a abogados cercanos a su esfera de intereses, deseos, predilecciones, y en último término, en caso de que el Senado rechace las ternas, el titular del Ejecutivo escoge al ministro de entre los integrantes de la terna que él mismo planteó. Lo anterior significa que el origen de los titulares del Poder Judicial de la Federación está en la voluntad presidencial y que estos, al ser nombrados,
se constituyen en una correa de transmisión de los intereses, deseos o ideología del presidente en turno, lo que impide y limita la labor de control y vigilancia del Poder Judicial al Ejecutivo. Una de las consecuencias, insistimos, de esta realidad es la inexistencia del Estado de Derecho en nuestro país. Lo señalado aquí no es una especulación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha plegado sistemáticamente a la voluntad del presidente de la República cuando están en juego cuestiones fundamentales para el presidente, sobre todo cuando existe una razón o decisión de Estado, entre comillas. La Suprema Corte lo avala. No existe posibilidad alguna con el método de designación vigente que la Corte decida en contra de los intereses fundamentales del presidente en turno. Por ejemplo, respecto a las reformas estructurales de este sexenio, en ningún caso la Suprema Corte, ya se trata de reformas constitucionales o secundarias, ha resuelto en contra de la voluntad omnímoda del presidente en ningún medio de impugnación interpuesto. En la reforma energética, la Suprema Corte de Justicia rechazó las consultas propuestas por millones de mexicanos a través de los partidos y no admitió el trámite de los amparos presentados contra la voluntad presidencial. Necesitamos un nuevo método y procedimiento para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque son imprescindibles para que en México prevalezca el principio de la división de poderes absolutamente vulnerado, para contar con un Estado de Derecho y una Constitución real que se respete. El actual método concentra desmesuradamente el poder político en el presidente de la República, pues al titular del Ejecutivo determina la composición ideológica de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de manera indirecta la de los magistrados del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, que sesiona, como aquí se ha acostumbrado, en la madrugada a través de madruguetes, como lo hemos visto hace unos días. Con ello somete a los ministros y magistrados a su esfera de influencia, al grado que podemos decir que nuestro sistema constitucional parece más propio de una dictadura que de una democracia. Si a lo anterior agregamos las facultades del Ejecutivo sobre el ejercicio del presupuesto y del gasto público, el poder del titular del Ejecutivo sigue estando muy por encima de las competencias de los otros dos poderes de la Unión. Se requiere democratizar el Poder Judicial. El sistema jurídico del país no puede estar en manos de 11 personas que no han sido electas popularmente y que no rinden cuentas a nadie y que al final deben todo a una persona de la que son sus delegados. Un paso para lograrlo consiste en introducir en la Carta Magna la elección por voto directo de los ministros de la Suprema Corte y de los magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación. Las razones de esta reivindicación residen en 6 argumentos fundamentales. El método de designación de ministros en la historia constitucional ha sido diverso. Eso es importante porque cuando se establecen estos principios ahí en la Constitución que tanto celebramos y halagamos, sin aplicarla o violándola, pareciera que son principios que están establecidos de por siempre, con un valor histórico absoluto, pero no es así. En método que describo de designación de los ministros, en la historia constitucional de México no ha sido no ha sido así. El método vigente no es el único existente en el derecho comparado ni en la historia jurídica de nuestro país. No puede haber una democracia, un poder público que no dimane directamente de la soberanía popular.
la cúspide del Poder Judicial en México, representa los intereses del presidente, de los partidos mayoritarios y de los poderes fácticos, pero no representa a los ciudadanos. El hecho de que los titulares de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación provenga de designaciones cupulares derivadas de la voluntad del presidente y de las cuotas de los partidos aquí en ese Senado, de los partidos mayoritarios, elimina cualquier legitimidad democrática del Poder Judicial. Resulta absurdo constitucionalmente que los ministros y magistrados invaliden leyes que fueron elaboradas por representantes populares sin tener ninguna representación popular, resuelvan controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. El conjunto de los poderes debe estar al servicio de los ciudadanos, y si no son elegidos por los ciudadanos, sino por una cúpula oligárquica, los ministros de la Corte y los magistrados, y lo hemos visto en la historia reciente, representan estrictamente los intereses del mandatario en turno, aunque este cambie. La historia constitucional de México lo revela claramente. Miren ustedes, en la Constitución de 1824, los artículos 127 a 133 establecían que la facultad de propuesta de ministros correspondía a las legislaturas y a la Cámara de Diputados que los nombraba. Aún en los periodos centralistas de Santana se mantuvo. En la Constitución de 1857 se estableció, la gran Constitución Liberal de 1857, cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo 6 años y su elección será indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley. El método de elección indirecta se empleaba en el derecho constitucional mexicano para elegir a todos los poderes. Un comentario importante de esa época, descrito por Daniel Cosío Villegas, decía: mientras el Poder Judicial se considere como ramo de la administración pública, bien podría confiarse el nombramiento a los jueces al Ejecutivo, ya que si solo ya con la intervención legislativa, pero desde el instante en que el ejercicio de las funciones judiciales sean considerados como un verdadero poder público, desde el momento en que ese poder se ha conferido la inviolabilidad de la Constitución, ese debe de ser elegido por el pueblo. 1857 establece ese principio. Finalmente, la Constitución de 1917, nuestra Constitución vigente, no establece el sistema en manos exclusivas de este personaje por encima de todos, que es el presidente de la República. La Constitución en Querétaro no contemplaba la intervención del Ejecutivo en la designación de los ministros, y en su lugar, por respeto al sistema federal, eran las legislaturas locales, como en la Constitución de 1824, las que hacían las propuestas al Congreso de la Unión. El artículo original del 96 decía, en la Constitución de 1917, en Querétaro, los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán electos por el Congreso de los Estados Unidos en funciones de colegio electoral de los Estados Unidos mexicanos. Ahora ya van a ser los Estados Unidos con el nuevo ministro, si se autoriza, ¿verdad? Siendo indispensable que concurran cuando menos las 2/3 partes del número total de diputados y senadores. La elección no se hará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada legislatura de los estados, en la forma que disponga la ley respectiva. Constitución de 1917. Este artículo se mantuvo en vigor hasta 1928. La reforma del método de designación de los miembros de inspiración obregonista es la que cambia el sistema total. De estar desde 1824 hasta 1928
la designación de ministros en manos del Congreso, ambas cámaras, y las propuestas proveniendo de los congresos de los estados, todo esto desaparece por el presidente Álvaro Obregón. Eso es importante porque, como ese es el sistema que existe actualmente, pues se los recuerdo, el sistema que existe actualmente es de Álvaro Obregón, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, cuando iniciaba todo el proceso de la aplicación de las reformas constitucionales. Álvaro Obregón desaparece todos los municipios del Valle de México y establece una centralización política y cambia el sistema de elección. Y les voy a dar cuál fue su exposición de motivos. Cuando la designación es hecha por el presidente, dice el general Obregón, este pone la garantía del vivo sentimiento de su responsabilidad y en cierto modo se solidariza con la conducta del funcionario nombrado. El requisito de la aprobación del Senado despertará en el presidente de la República una mayor atención a los méritos de su candidato, apartándolo de la posibilidad de hacerla por favoritismo o por pagar una adhesión inconstitucional. La intervención del Senado, por otra parte, no viciará el nombramiento porque carecerá el Senado de facultad de escoger un juez de su propio agrado. Ese es el principio que tenemos nosotros. La desaparición de la participación de las legislaturas de los estados, la desaparición de la Cámara de Diputados y el establecimiento en un solo individuo, el presidente de la República. Otra reforma, porque ha habido dos al sistema. Uno, Obregón lo establece. La otra es Zedillo. Algunos de los que están aquí se acordarán de las acciones de Zedillo en diciembre de 94. Se cambia parte del procedimiento para designar ministros, pero se mantuvo en lo fundamental el sistema de 1928. La reforma de 94 incluye el sistema de ternas para que supuestamente exista comparecencia ante el Senado de los tres propuestos por el Ejecutivo. Esta última reforma, la de Zedillo, establece el procedimiento a seguir en caso de que el Senado, ninguno de los integrantes lo logre y llegan al extremo, es el presidente el que decide. El sistema vigente, que significó la destitución de todos los entonces ministros, recuerden ustedes, Zedillo destituye a todos los ministros y nos quedamos sin Suprema Corte de Justicia por voluntad omnímoda de ese presidente cuya estatura ya ustedes conocen. Cambia el procedimiento y ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Lo que hace cambiar ese sistema vigente y establece el de las dos ternas, que no puede ser más descarado y más falso. La primera terna, si no se elige, lo repito, a nadie, vuelve a mandar el presidente otra, ¿verdad? Y con eso, si no se aprueba ninguno, él decide. O sea, él decide siempre. Esa es una gran reforma zedillista en colusión con el Partido Acción Nacional. Bueno, eso es ya historia más cercana que puede despertar a algunos esta mañana somnolienta. ¿Qué es lo que pasó con Zedillo? Zedillo se pone de acuerdo con el PAN. Los ministros de la Corte estaban nombrados, eran 21. Entonces llegan a la conclusión el PAN y ese estadista Zedillo, entre comillas, y corren a todos. Bueno, es un golpe de Estado clarísimo de Zedillo. ¿Por qué corren a todos? Corren a todos porque hay que dejar libre el campo para que se repartan entre Zedillo y el Partido Acción Nacional. Esa es la reforma segunda, pero dejan perfectamente establecido el principio obregonista, ¿verdad?, de que el presidente decide, punto. Claro que ahora, limpiando, vamos a establecer ese
duopolio, Zedillo y el Partido Acción Nacional. Ese es el sistema que tenemos hoy, como producto de Álvaro Obregón, seremos obregonistas, y como producto de un contubernio entre el PAN y el presidente Zedillo, que limpió de un golpe de manera absolutamente contra la Constitución y la esencia de la Constitución, y se repartieron a partir de entonces los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No es ese un principio democrático, es absolutamente antidemocrático. Es establecer en manos del presidente de la República, que ya tiene todos los recursos del país, que ya tiene el ejército que crece todos los días, que ya tiene las policías que crecen todos los días, que tiene el presupuesto a su antojo, ¿verdad? Eso se suma a los ministros de la Corte y a los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Se acuerdan ustedes que en una jugada de un tal Castillejos, que se ha convertido en el legislador número 1, le metió en una reforma que no tenía nada que ver un incremento salarial a los magistrados electorales, que hoy se han visto muy agradecidos de esos incrementos, de golpes de Estado, de violaciones a este Senado de la República? No es un procedimiento. Hay otros, hay una discusión académica amplísima. Hay otros casos en el mundo. En América Latina se eligen a los jueces para no llegar a esta aberración. Nosotros proponemos que los ministros de la Corte sean elegidos a través de una serie de planteamientos de universidades, de colegios, que puedan participar en una presentación de sus principios sin tener recursos del erario y usando los canales o los tiempos del Estado. Habrá alguien que diga lo que se dijo muchas veces hasta en el 57, que los magistrados deben de estar ajenos a la política, al tumulto de las masas, de los tumultos y las marchas, etcétera. Pero eso es mentira. Los ministros de la Corte y los magistrados están inmersos en la política, actúan políticamente sometidos a los intereses del presidente de la República, jugosamente pagados. Entran estos funcionarios judiciales a un nirvana en donde ganan más que el presidente. Un día se enojó el presidente de la Corte porque la Auditoría Superior de la Federación dijo que, ahorita termino, senador, pero le voy a pedir que lea sobre este tema, además de lo que he dicho. Es que luego se ponen nerviosos. Es un evento sedillista, por el PAN de entonces, que también ha cambiado mucho, como el PRD, y ya no se diga como el PRI. Entonces hay otras maneras. Aquí describimos una. Lo único que no puede ninguno de ustedes alegar ni defender, que este sistema es un sistema democrático. Cuidado que ahí viene el ex embajador de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, y cualquier otro capricho del presidente. Y si no les gustara y que realmente se armaran de valor aquí y salieran los senadores, representantes de la República y de la democracia mexicana, y dijeran: ninguna de tus tres ternas, ni a este ni a otro lo vamos a aceptar, no se les olvide que el sistema establece que entonces quien va a decidir va a ser el presidente de la República, ¿verdad? Ese es el mecanismo. ¿Lo pueden defender? Pueden votar asociados, pueden sumar el voto extraordinario, pero estarán siempre, ustedes también, al servicio del emperador de este país, aunque no tenga calidad para hacerlo ninguna. Al servicio de ese señor estarán votando hoy ustedes y los ministros de la Suprema Corte y el tribunal que sesiona 2 años después, en la madrugada, al estilo del Senado de la República. Muchas gracias por su atención, señor presidente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos. Segunda, se concede